Vamos a iniciar entonces esta tertulia del día de hoy. Mes a mes nos damos cita porque creemos en Jesús, porque entendemos que en Él está la plenitud de lo humano, porque estamos convencidos de que hay que seguir jalonando reino y más en esta coyuntura histórica atravesada por la crisis, atravesada por la guerra. Por eso hemos querido que esta tertulia de hoy, justo como en vísperas de iniciar la Semana Santa, pues tenga por título Pascua, decisión indeclinable por la paz. Seguramente que aquí estamos todos los que estamos convencidos de que Jesús hizo ese camino de kénosis, hizo ese camino de ofrenda en libertad, convencido de que había que jalonar la paz, de que había que hacer posible ese mundo en el que todos nos sintiéramos hermanos y que, como nos lo recuerda el Evangelio de Juan, todos estuviéramos empeñados en ser uno. Esa que fue la causa por la que Jesús dio la vida, esa que es la causa por la que también todos nosotros seguimos empeñados en creerle a Jesús, es la que nos convoca hoy, la Pascua. La decisión indeclinable por la paz. Por eso, desde el Instituto Montaigne, los invitamos a que iniciemos, pues, como poniéndonos en las manos de Dios, poniendo nuestro mundo roto también en las manos de Dios y uniéndonos a esta canción en la que juntos seguimos pidiendo el don de la paz para nuestro mundo. Solo tu paz ahuyenta nuestras dudas, solo tu paz alienta esta locura de vivir con esperanza, con dulzura y permanecer en ti en las amarguras. Solo tu paz invita a la certeza, solo tu paz nos une y nos acerca para tender la mano a quien espera que alguien derribe el muro que lo aleja. Danos la paz, Señor, danos tu paz, danos la fuerza de tu amor, de tu bondad. Danos la paz, Señor, danos tu paz, transforma nuestro corazón con tu verdad. Danos la paz, Señor, danos tu paz, danos la fuerza de tu amor, de tu bondad. Danos la paz, Señor, danos tu paz, transforma nuestro corazón. Solo tu paz hace callar los miedos, solo tu paz da sonido a ese silencio que nos llena y da sentido a los deseos, que nos guía poco a poco en tu sendero. Solo tu paz da oído a los lamentos, solo tu paz hace temblar cimientos, forjados de injusticias y atropellos.
los pequeños. Danos la paz, Señor, danos tu paz. Danos la fuerza de tu amor, de tu bondad. Danos la paz, Señor, danos tu paz, danos tu paz. Transforma nuestro corazón con tu verdad. Danos la paz, Señor, danos tu paz. Danos la fuerza de tu amor, de tu bondad. Danos la paz, Señor, danos tu paz, danos tu paz. Transforma nuestro corazón con tu verdad. Señor, que nos dé su paz y que contemplarlo en esta travesía pascual nos obsesione a nosotros también con la vida, nos obsesione con la fuerza de la resurrección, nos haga creer en esa indeclinable necesidad de ser y sentirnos hermanos. Pidámosle esa gracia al Señor y disfrutemos de esta tertulia en la que nos acompañan dos queridos hermanos, dos queridos compañeros de camino. Le damos la palabra entonces a Felipe, que será quien nos presente estos hermanos y amigos con los que vamos a hacer esta travesía de esta noche. Muchas gracias, Madre Liliana, por la presentación y por esa bella canción que nos ha compartido. Para iniciar esta tertulia que la hemos denominado Pascua, opción indeclinable por la paz, nos va a estar acompañando inicialmente el padre Luis Guillermo Saraza de la Compañía de Jesús. Él es biblista, profesor de la Facultad de Teología y director de la Biblioteca de Filosofía y Teología de la Compañía de Jesús en la sede de la Pontificia Universidad Javeriana. Le damos la bienvenida al padre Luis Guillermo, que va a estar guiando esta primera parte de nuestra tertulia. Bienvenido, padre Luis Guillermo. Muy buenas noches para todos y para todas. Muchísimas gracias por esta invitación que realmente me llena de alegría. Esta tertulia en la que conversaremos sobre esa decisión de los cristianos de buscar la paz por todos los medios. Como es una tertulia, realmente es un ratico para conversar, y yo pensando mucho sobre este título que ustedes nos regalan para esta conversación, pues buscaba como una idea central, porque es tan poquito el tiempo que yo creo que hay que decir algo concreto y no decir muchas cosas. Entonces quisiera pues comenzar. Vamos a ver si soy capaz de pasar yo mismo esta presentación. Sí, quiero empezar con esta imagen. Esta imagen ustedes la conocen. Esta es una obra de Salvador Dalí, inspirada además por un dibujo de Juan de la Cruz, un dibujo, digamos, bastante extraño, porque era una mirada de Jesús en cruz desde arriba, desde arriba. Y es como el Jesús que está mirando hacia abajo. También me vino a la memoria esa contemplación que hay en los ejercicios espirituales de San Ignacio, de la contemplación de la Trinidad. Si miramos hoy el mundo atravesado, como lo decía Liliana, atravesado por las guerras, no quiero mostrar muchas imágenes porque yo creo que todas las tenemos en la mente y en el corazón, imágenes que son desgarradoras a propósito de la guerra, de tantas guerras que hemos vivido, y no solamente las últimas, no solamente la que estamos viviendo ahora, o las pasadas que empezamos a olvidar, como en Gaza, o la de Ucrania, que es olvidada por esta gran guerra
en el Golfo Pérsico, o las guerras mundiales del siglo XX, o las guerras que yo creo que desde las cavernas el hombre ha emprendido con muy diversos instrumentos de muerte. Y entonces lo que vemos aquí es un Cristo que contempla la realidad. Y cuando nos acercamos desde la mirada de la paz, yo creo que siempre, sobre todo en América Latina, siguiendo este método latinoamericano de hacer teología, de anclarnos primerísimamente en la realidad, pues no podríamos menos que poner de presente todo el dolor que estamos viendo en este mundo. Esta Semana Santa estará atravesada por el dolor y por el recuerdo de niños, madres, hombres, soldados, pueblos que sufren y que son desplazados. No nos puede faltar, creo que todos anunciaremos de muchas maneras, no solamente en nuestras celebraciones, sino en nuestras conversaciones y tertulias que también tendremos la semana entrante, de muchos modos. El dolor de la guerra no puede ser olvidado y por eso empezamos como con esa mirada hacia abajo, hacia la tierra. Pero también Dalí pintó otro Cristo cósmico, pero es un Cristo que ya parece mirar hacia arriba, mirar hacia otro lado, mirar hacia la luz, que hay un contraste muy grande, un antagonismo que se necesita. Cuando miramos el mundo, tenemos que poner la mirada en Dios, que es el espejo de esa posible paz, que es una aspiración, pero que también es un ideal. Yo quisiera poder dejar esta idea que les decía que tiene que ser una sola ideita para que conversemos, para que precisamente hagamos tertulia y que podamos partir de un elemento que me parece fundamental. Por un lado, tenemos entonces esa contemplación de la realidad en la que estamos viviendo. Y por otro lado, tenemos un deseo de paz, es decir, de acabar con todo el mal, de acabar con la guerra, de acabar con la injusticia. Digo la injusticia porque desde hace mucho tiempo los profetas veterotestamentarios nos decían que la paz es un fruto, y es fruto de la justicia. Y entonces, por eso hay que hablar de la injusticia que se está viviendo en este momento. Los dos hechos, digamos, históricos, que podemos constatar en este camino que ya iniciamos en la Cuaresma, pero que concluye con ese recuerdo de la pasión para acercarnos a la resurrección y a la Pascua, que hoy deberíamos ponerla con Z, ¿no es cierto? La paz. Padre Guillermo, disculpe, lo interrumpo, me dicen que no se está viendo la presentación completa. Si podría ponerla para que todos podamos seguirla. Perfecto, ahí es. Le agradezco, muchas gracias, Padre. Muy bien, entonces, pues yo no creo que tenga que repetirla, pero hacía la carrerita entonces, ¿no? Creo que vamos. Los dos hechos constatables que tenemos de la vida de Jesús, de la vida terrena de Jesús, es su condena a muerte decretada por el Sanedrín. Creo que llegan a la mente de nosotros pues los relatos sinópticos y el relato de Juan, en donde el Sanedrín decide la muerte de Jesús. Ahí hay un hecho histórico acompañado de, digamos, unas leyes propias del tiempo de Jesús, sean las leyes judías o sean las leyes romanas. Ahí se juntaron las dos y por eso siempre ha habido una discusión acerca de quién realmente decidió la muerte de Jesús, quién se lavó las manos o cuál fue la ley que condenó a Jesús. Creo que nos queda claro también a lo largo de la historia
que hay una condena a muerte decretada por los mismos, por el mismo pueblo, y luego al final tenemos el sepulcro vacío. Muchos de ustedes, muchas de ustedes que han estudiado teología y muchísimo, saben que los relatos terminan en el sepulcro vacío, antes, mucho antes de la redacción de lo que llamamos las apariciones del resucitado, lo pongo entre comillas, ¿no? Las apariciones, por decir algo. Comentaré y ampliaré esto. Tenemos entonces estos dos hechos concretos. Ahora bien, yo creo que habría que decir, y para mí esta es la afirmación central que quiero poner en esta conversación, en esta tertulia, porque a mí me parece muy seria. Esta afirmación, hace muchos años que yo la leí en un libro que les recomiendo, que son las formas evangélicas de Dibelius, Martin Dibelius. Y quiero que se lea bien. Quien apoyado en la fe pascual estaba dispuesto a contemplar el hecho ignominioso de la sentencia condenatoria de Jesús como una victoria, ese era un cristiano. O una vez se le piden definir a un cristiano, y hoy en día podríamos ampliar una respuesta diciendo, bueno, cristiano es el que se bautiza. Bueno, cristiano es el que vive todos los sacramentos y después la confirmación y después la Eucaristía y completa su vida con otros sacramentos. Yo creo que eso está muy lejos de la real definición de un cristiano. Y aquí lo estamos poniendo obviamente en términos históricos de los testigos, o sea, de quienes fueron testigos de esa historia concreta, real en este planeta Tierra. Quien apoyado en esa fe pascual, es decir, el resucitado, estaba dispuesto a contemplar ese hecho de la sentencia de Jesús. ¿Y qué tiene ese hecho ignominioso? Pues la cruz y la muerte en cruz. Y quien veía en esa muerte en cruz una victoria que parece una contradicción, eso parece realmente una contradicción, una paradoja, la paradoja, como así que yo mirando al Cristo en cruz puedo decir, esa es la victoria. Ese era un cristiano. Yo podría afirmar con Dibelius hoy lo mismo. Es ver en la cruz la victoria. Es ver en el Jesús crucificado al victorioso. Nos llamamos cristianos porque seguimos al Cristo, porque reconocemos en Jesús al Cristo, porque entendemos que toda su vida, desde la anunciación hasta la resurrección, que es una vida que continúa. Yo creo que eso es lo que nos distingue de otras religiones y otra fe. Eso es lo que nos distingue verdaderamente. Es una victoria la cruz, la paradoja de la cruz. San Pablo lo elaboró de muchas maneras. San Pablo decía, por ejemplo, que el Cristo, Pablo es muy claro cuando hace estas elaboraciones y cuando menciona o a Jesús o al Cristo. Y de hecho, el mejor relato, creo yo, de la fe pascual está en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en donde él dice que les transmite lo que a su vez él recibió. Pablo se hace un receptor de una fe que ya existía, una fe que le fue comunicada.
En muchas ocasiones he repetido que Pablo tenía que conversar con los perseguidos, porque no es posible que se fuera en silencio 15 días caminando, alimentando a los mismos perseguidos para llevarlos a la cárcel y que no les dijera siquiera, bueno, se van a dormir o coman esto. Yo creo que conversaban mucho y hay muchos que afirman que ahí está el recorrido de la conversión de Pablo, los mismos perseguidos, y ellos fueron los que dieron cuenta de esa fe pascual. Continúa pues Pablo en la primera carta a los Corintios diciendo que Cristo, no dice que Jesús, dice Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo murió y que Cristo resucitó al tercer día según las escrituras, catatas grafás, según lo que habían anunciado del Cristo mismo. Y luego empieza el anuncio de la fe pascual. Podríamos situar ahí el origen de la fe en la resurrección de Jesús. Y que fue visto, fue visto. Muchas traducciones de ese texto dicen que se apareció. Yo soy un defensor de la negación de esa traducción. Es decir, lo que dice el texto es que se dejó ver. La forma ofte, que es un pasivo, es se dejó ver el resucitado, como se sigue dejando ver. Seguimos viendo al resucitado. Y esa afirmación la hace Pablo, que se dejó ver de las mujeres, que se dejó ver de Pedro, que se dejó ver de los otros, que se dejó ver de Santiago, que se dejó ver después de 5.000 y que por último se dejó ver de mí como un aborto, dice Pablo. O sea, yo soy el último de todos. Los que me han contado la fe pascual, todos me dicen que esa es la victoria de la muerte de Jesús, que esa ignominia, que es una cruz, para ellos fue la victoria y que sigue vivo en medio de ellos. Hoy podemos seguir diciendo eso, sigue vivo en medio de nosotros. Si no, realmente no tendríamos ningún modo, ninguna manera de comunicar la resurrección, y eso es lo que vamos a comunicar todos y todas la semana entrante, con fuerza, ¿no? De muy distintas maneras. Esa afirmación, que como les digo, se los propongo como la idea para que la conversemos, tiene que ver con un acontecimiento escatológico. Bueno, podríamos pasar 1 o 2 horas hablando sobre escatología, pero el tema es cómo la resurrección de Jesús, un hecho ignominioso, entendido como una victoria, sigue estando presente. Por eso digo que es un acontecimiento escatológico. Sabemos que una de las grandes afirmaciones de la escatología es esa, y de la apocalíptica, con la que está muy emparentada, es ya, pero todavía no. O sea, ya fue, ya se dio, ese es el hecho histórico, comunicado por muchos testigos, hombres y mujeres que estuvieron ahí, que acompañaron a ese hombre durante su vida, su muerte, y que se dejó ver de ellos y por eso les transformó la vida. Uno no podría entender el nacimiento del cristianismo si no comprende que esos hombres y mujeres fueron capaces de dar la vida por algo que, si era una mentira, resulta completamente absurdo que hubieran dado la vida por una mentira. Dieron la vida por una verdad que los transformó. Y por eso la resurrección siempre es un acontecimiento escatológico, que siempre se está dando. De aquí que tenga mucho sentido seguir repitiendo este evento cada año durante una semana en la que recordamos su pasión, su muerte, pero sobre todo en la que celebramos su resurrección. Yo quiero que en torno a
esta idea, seamos capaces de conversar acerca de la paz. ¿Por qué seguir creyendo en la paz si estamos viviendo en un mundo que nos deja bastante desolados cada día? Yo creo que ustedes y yo vemos noticias y hoy en día estamos más informados que nunca acerca de lo que está pasando en todo el mundo. Y entonces, ¿por qué seguir creyendo en la paz? ¿Por qué seguir pensando que es posible que este mensaje de la resurrección de Jesús logre tocar los corazones de mucha gente para seguir intentando vivir la paz? Y no solamente nosotros los cristianos o los católicos, no. Hemos visto marchas por la paz desde hace unos 5 años con todas estas guerras que tenemos actualmente y que siguen matando y que siguen acabando y que siguen destruyendo. Por lo tanto, pues la pregunta fundamental que nos hacemos en este momento es esta. Y yo, y tú, y nosotros, ¿cómo podemos anunciar la paz? Porque como que se le acabó el tiempo a las marchas por la paz. Ya no tienen sentido porque no tienen fuerza, porque estamos callados tal vez. Yo creo que el mensaje de esta próxima semana tiene que ser muy fuerte. Eh, la iglesia no puede quedarse, nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados frente al deseo de la paz, porque la paz, como lo dije al inicio, es un fruto. Por lo tanto, yo creo que la mejor invitación es a que trabajemos por la justicia. Y si decimos que hay que trabajar por la justicia para lograr como fruto la paz, pues hay que empezar a trabajar por los derechos humanos, hay que trabajar por la igualdad, hay que trabajar sin descanso por la comunicación de la esperanza, aunque parezca muy difícil comunicar la esperanza en este momento. Pero si nosotros, que somos los que creemos en que Jesús está resucitado y vive en medio de nosotros como un acontecimiento escatológico, pues nos tendríamos que quedar ya callados. Voy a terminar estas simples ideas con un pequeño texto de un buen libro que les recomiendo, El origen de la fe en la resurrección de Jesús, de Müller. No sé si lo ven ahí bien, pero ahorita se los puedo pasar por el chat. El origen de la resurrección, de la fe en la resurrección de Jesús, aspectos y condiciones históricas. Dice el autor Müller: el terrible final de Jesús en la cruz amenazaba con comprometerlo todo. Si, a pesar de ello, a través de las experiencias pascuales se hizo posible una estrategia vencedora de superación del conflicto, esto puede tener desde un punto de vista psicodinámico cierta analogía con el proceso del luto. Este, al principio, parece fracasar, puesto que no consigue producir la separación de los discípulos respecto al Jesús muerto. Pero más tarde termina de un modo extraordinariamente creativo. La visión del resucitado representa, en efecto, una ampliación de la conciencia capaz de abrir nuevos horizontes al actuar en la historia. Bueno, pues esas son como mis primeras ideas. Ahí está mi primera propuesta de conversación. Y quizás como la dejo aquí planteada porque es la idea que quisiera que conversáramos. ¿Realmente nosotros hoy nos sentimos cristianos de este modo? ¿De esta manera? Ahí la dejo por ahora. Muchísimas gracias, Padre Luis Guillermo, por esas reflexiones profundas que nos hace pensar sobre el sentido de la Pascua en clave de paz, ¿no?
y nos hace también un llamado a actuar en consecuencia. Muchísimas gracias por su intervención. Con mucho gusto. Y ahora le damos la bienvenida a la hermana Claudia Tolosa. Ella es religiosa de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón en Colombia, es la rectora de este colegio y también es consultora de la provincia de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Hermana Claudia, le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Un saludo para todos. Qué rico estar compartiendo con ustedes. Al Padre Luis Guillermo, también gracias por este aporte que ya también nos pone en esta tónica de tertulia, ¿verdad? Pues nada, permítanme pues comentar que cuando Liliana me pidió el participar en este espacio, me quedé helada, como el helado que estábamos comiendo en ese momento en comunidad y como estoy helada ahorita por el frío. Y ante esta invitación, pues uno se pone obviamente en la tónica de preparación. En nuestra capilla nos ha acompañado durante todo el tiempo de Cuaresma un letrero muy sencillo, 3 palabras: sed de paz. Entonces, al pedírseme este espacio, pues obviamente que me puse a rezar con mayor ahínco para recibir pues la luz de por dónde iluminar. Y yo siento que hasta ese momento esta palabra, sed de paz, era una petición mía hacia el Señor. Tengo sed de paz. Pero al orarla en tónica ya de poder compartir algo más fuerte y sólido con ustedes, la expresión me dio la vuelta y fui descubriendo que ya no es solo mi sed de paz, ni la sed de paz que cada uno tenemos, sino que es la sed de paz de Dios quien en Jesús sigue teniendo sed, y de un Dios que misteriosamente ha querido necesitar de nosotros hombres y mujeres frágiles y disponibles con los cuales contar para hacer creíble la paz. Empiezo pues mi compartir diciendo que la paz es el anhelo que viene de Dios. Todos los que estamos aquí, docentes, padres de familia, religiosos, laicos, todos quienes están allí detrás de las pantallas, llevamos en lo más hondo y profundo del corazón un deseo sincero: vivir en paz. Y no se trata simplemente de evitar conflictos, sino de experimentar, de sentir una verdadera armonía, donde las relaciones sean realmente sanas, donde el corazón acrisolado pueda descansar y donde sea posible reencontrarnos y reconocernos como hermanos. Creo que este anhelo no nace únicamente de nuestras necesidades puramente humanas, porque tengo el convencimiento que la raíz más honda que suscita este anhelo de paz viene del mismo Dios, como lo he expresado. Pongamos la mirada en Jesús. Él crece en un pueblo profundamente marcado por esta experiencia de paz. En Israel, el saludo y la despedida están cargados de sentido. Shalom no es una palabra vacía, es una promesa viva. Plenitud, justicia, reconciliación, comunión con Dios y con los hermanos hacen eco de esa preciosa y honda expresión, el Shalom. Y los profetas anunciaron esa paz como horizonte de historia. Y ese horizonte cobró imagen, cobró figura en Jesús.
pues Él recoge toda esta tradición y la lleva a su plenitud. Podríamos decir que en Jesús el Shalom deja de ser solo un deseo y se convierte en una realidad vivida, construida y ofrecida. Ese anhelo profundo se hace en Jesús decisión firme, indeclinable e innegociable. Darlo todo, todo por la paz. Una realidad herida que necesita esperanza. Siguiente, y ahí vamos mirando y vamos ahondando. Esto que estoy diciendo, esta reflexión necesita encarnarse y se encarna en la realidad que cada uno de nosotros tenemos, la realidad de la cual nosotros estamos inmersos, ese contexto vital en el que día a día vamos construyendo. Y permítanme hacer una observación, una declaración, una memoria, no sé cómo llamarle, pero es una experiencia y es un sentir que llevo. Es profundo, es doloroso, es fuerte, pero creo que es real. Venimos, al menos los que estamos aquí, por lo menos los colombianos, ¿cierto?, de una historia marcada por la violencia. Muchos de nosotros hemos crecido viendo la dignidad del otro atropellada y se nos hizo lo más común de cada día. Otros han vivido bajo el lenguaje constante de la guerra y algunos otros han crecido en ambientes donde la violencia se fue normalizando hasta convertirse en un modo de vida. Esta historia nos atraviesa, nos marca y muchas veces, sin darnos cuenta, se filtra en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de reaccionar, en nuestras formas de relacionarnos. Pero tenemos la certeza y el convencimiento que no podemos seguir repitiendo y no estamos condenados a repetir esto mismo cada día. ¿Por qué? Porque en medio de esa realidad está Jesús, quien desde la sencillez de vida, pero con una radicalidad profunda, decide apostarlo todo por la paz. Jesús no responde a la violencia con más violencia, sino que responde con una entrega total que transforma y da sentido a la vida y a la historia misma. Por eso cobra fuerza esa exhortación que se nos dice en la carta a los Hebreos: tener los ojos fijos en Jesús. Estamos a las puertas de la celebración del misterio pascual y este es un tiempo privilegiado para aprender a mirar, no con una mirada superficial, sino con una mirada que brota de la contemplación, que brota del encuentro, que brota de la amistad profunda, honda, construida poco a poco con el Señor, desde la cual podemos salir transformados. Esa es la conversión. Y esto, el aprender a mirar a Jesús, contemplarlo, seguramente nos va a conducir al conocimiento interno de Dios en él. Como decía, vamos esperando las diapos, porfa. Como decía Santa Teresa de Jesús, solo os pido que le miréis. Mirarlo de verdad es dejarnos tocar por su manera de amar y proceder. En esta misma línea, el Papa Francisco nos recordaba que la violencia no es el camino y que la paz es una tarea posible, que se construye cada día en gestos concretos y en decisiones valientes. Vamos pues avanzando, nos metemos y estamos viviendo la Cuaresma. Contemplar a Cristo
para aprender la paz, para aprender a ser paz, no solo a construirla, sino ser nosotros paz, que la paz se encarne en nosotros. Como cristianos, obviamente, hemos recorrido esta cuaresma con el anhelo de la conversión y lo hemos hecho llenos de esperanza y confianza, con la firme convicción de que en Jesús se encuentra la paz que tanto deseamos, anhelamos y buscamos. No solo como colombianos, sino hoy como humanos. Es el grito de la humanidad que clama paz, porque parece que la guerra está triunfando. Entonces, es en la humanidad toda que nace con mayor fuerza este deseo de paz. Pero este camino no es superficial. Por eso mirar a Jesús implica dejarnos confrontar por su vida, por su modo de vivir. Jesús, por la manera en que vivió, incomodó al poder político, al poder religioso, al poder cultural de su época, de su tiempo. El justo siempre resulta incómodo. ¿Por qué? Porque cuestiona, porque pone en evidencia otras formas de pensar y otras posibilidades de vivir, porque con su vida invita a la conversión real y concreta. Es su decisión de permanecer fiel hasta el final, y el final no es la cruz, ya lo escuchábamos, el final es la resurrección. Sin embargo, en esa travesía, en este itinerario, Jesús asume con mayor dolor y crudeza lo que es la traición, lo que es la calumnia, lo que es la mentira, el abandono y aún más lo que es la soledad. Y entonces nosotros podríamos decirnos, pero ¿por qué Jesús, si podía evitar el sufrimiento, si podía evitar la cruz, no lo hizo? Es la pregunta de tantos años y tantos tiempos. Y la respuesta es que sí, él podía evitarlo. Dios en él podía evitarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había una decisión que iba llena y cargada de fidelidad y de una decisión indeclinable. Por eso, la cruz, el misterio pascual, va siendo consecuencia de ese actuar y de ese vivir de Jesús. La decisión de él de cargar sobre sí mismo nuestro pecado para traernos y regalarnos la paz, el príncipe de la paz. Tal vez la más esperanzadora de todas las decisiones habidas y por haber, diría el dicho, porque es una opción que nos ampara, nos cobija y nos abraza a todos, sin excepción, porque nos une en un deseo común, la paz. Y aquí es importante también rescatar que en primer lugar no se trata de que en este camino de construcción de paz primero estén nuestras decisiones, como tampoco nuestras luchas o nuestras cruces o nuestro dolor. No, no es eso lo que contemplamos y no es eso donde nos tenemos que arraigar. Es la decisión del Señor, es su camino. Y lo primero a lo que somos invitados no es a actuar, sino a contemplar para aprender. En este sentido, creo que la espiritualidad ignaciana nos puede ofrecer una luz muy profunda para entenderlo. Recordemos que en la tercera semana de los ejercicios se nos invita a contemplar la pasión de Jesús, el misterio pascual. Y la petición que Ignacio propone es pedir, sentir dolor, compasión y lágrimas por Cristo, que por mí y por todos va a la cruz. ¿Para qué? Para aprender que ese sufrimiento y esa entrega no son estériles, sino que son
una manera de dar fruto y a la cual estamos también invitados nosotros, a acompañarlo y a dejarnos tocar por el dolor, pero por el gozo de la resurrección. La cruz no es el final es la vida. Jesús elige la paz hasta el final. El Evangelio nos muestra que esta opción por la paz no es algo improvisado en Jesús el Señor, sino que se viene fraguando, se viene construyendo con una coherencia máxima, con una coherencia profunda, elegante, podríamos decir, de Jesús mismo. Como dice San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo y nos mostró que el servicio es más que el poder, que el saber vivir y el donar la vida en servicio a otros es más que la cruz y la muerte o incluso el mismo dolor. Por eso es tal la fuerza de su convicción, cargadas de firmeza y fidelidad, que permaneciendo coherente hasta el final, no solo asume su destino, sino que también anuncia y anticipa su propia Pascua. Y además, la osadía está en que nos invita, nos llama a aprender de él para hacerlo vida en nosotros. Tanto es así que en el Evangelio de Mateo se muestra cómo Jesús predice su pasión, muerte y resurrección en 3 ocasiones, con insistencia, preparando así el corazón de sus discípulos para que pudieran emprender una misión cargada de servicio y de entrega, total y disponible. Vivir la Pascua en medio de la violencia significa no dejar que el odio tenga la última palabra. Significa resistir a la tentación de responder con la misma lógica del enfrentamiento. Significa creer, incluso en medio de la oscuridad, que el amor sigue siendo posible. No es nuestra decisión la que contemplamos primero en esta construcción de paz, sino la decisión del Señor. Por eso creo que en cada celebración eucarística se nos invita a ser puentes, artesanos de unidad, capaces de elegir la paz, incluso cuando más cuesta. Salir al camino inmediatamente, al camino del encuentro con el hermano. Pascua como revelación del amor fiel. La Pascua, por supuesto, es el centro del misterio de nuestra fe, el misterio del cristiano, porque en ella se revela plenamente quién es Dios. La paz que brota de la Pascua no es superficial, sino que es sólida, porque está fundada en la fidelidad de Dios a Jesús. La paz como don y tarea, ya para terminar. La Iglesia nos recuerda que la paz es al mismo tiempo don y tarea. Una tarea confiada. Ya desde el Concilio Vaticano se está insistiendo en que la paz es fruto de la justicia. Y el Papa Francisco en Fratelli Tutti insistía en que no se construye de un momento a otro, sino que es a través de procesos tejidos con diálogo, con encuentro y con paciencia. Por eso el Papa Francisco nos invitaba a ser artesanos de paz. Y por eso León nos invita a convertirnos en puentes que unan, que acerquen, que hagan posible la comunión. Y mientras tanto, la belleza y la riqueza de la liturgia eucarística pone en nuestros labios, al inicio, en el acto penitencial y antes de comulgar, esta expresión preciosa y honda. Danos la paz. Señor, danos la paz. Por lo tanto, la Pascua no es solo un acontecimiento que celebramos o que celebraremos la próxima semana, sino que se tiene que convertir en forma de vida. ¿Por qué? Porque nos invita a permanecer en el amor, a sostener la entrega de cada día
y a no retroceder ante la dificultad, mantenernos firmes como Jesús. Gracias, hasta aquí mi intervención. Y Muchísimas pues, gracias a usted, ahí nos unimos. hermana Claudia, por recordarnos con sabiduría y esperanza que estamos sedientos de paz, que es un anhelo que viene de Dios, una reflexión necesaria para este momento histórico que estamos viviendo. Y al llamado que la Pascua también es un espacio de construcción de paz. Muchas gracias, hermana Claudia. Bueno, entonces ahora abrimos la conversación. Creo que los elementos que ya nos decía Felipe en síntesis con los aportes de Luis Guillermo y de Claudia, pues nos animan a mirar este mundo hoy desde una perspectiva de la fe pascual que nos invita a una contemplación que no se queda simplemente en un espacio de oración sin manos, sino que por el contrario nos anima a vivir, ¿verdad? A actuar. Y preguntaría, ¿será que esta sociedad donde nosotros como iglesia estamos todavía en el momento de contemplación, de oración que muy personal, digamos, como decía la hermana al inicio, que oraba para sí como para sí y no para efectivamente proceder en medio de tanta turbulencia con una claridad más contundente? ¿Qué piensan Luis Guillermo, los invitados o Claudia? ¿Estaremos todavía, qué es lo que nos está faltando para que no podamos tener esa comprensión, esa fe? ¿No estamos entendiendo bien cuál es el sentido de nuestra confesionalidad, de nuestra experiencia de Dios? Yo sí creo que entendemos. Yo creo que todos entendemos. Todos sabemos inclusive por dónde es, pero nos da miedo. Yo creo que nos da miedo, hace falta profecía. Hacen falta profetas y profetisas de este mundo, porque la vida religiosa, en muchas de sus formas, no digo solamente las comunidades religiosas, la vida religiosa de los seres humanos, hombres y mujeres, que conocemos a Jesús de Nazaret, su historia, su muerte, su pasión y su resurrección, y que hemos sido tocados por esa realidad que nos movió a tomar decisiones también fundamentales en nuestra vida. Después se acomodó, es decir, nos acomodamos, es que nosotros vivimos bien. Entonces, ¿para qué nos ponemos en problemas? ¿Para qué meternos en problemas si estamos viviendo bien con lo que hacemos, ¿no? En educación, en las parroquias inclusive. Hay muchos espacios apostólicos donde quizás se vive con más fuerza la profecía. Por ejemplo, quienes trabajan con los migrantes, quienes trabajan con los más pobres, quienes están en parroquias donde la realidad se toca a cada minuto, o quienes estamos también en la educación, en los colegios y en las universidades, y aún a veces en las oficinas dedicadas a la academia, o en las bibliotecas estudiando y escribiendo. Yo creo que hay muchos modos, pero me parece que nos falta fuerza en la profecía, que hay miedo, Déjenme decirles una cosa que de pronto puede causar un poquito de escozor, pero yo siento que la iglesia en este momento de la historia, y me refiero a toda la iglesia jerárquica y a todos, estamos muy dormidos. Estamos muy dormidos, sí, muy contentos, hablando de sinodalidad. Vengan todos junticos, vengan, caminemos junticos. Pero yo me pregunto, ¿dónde estuvo la presencia de la iglesia en la flotilla que iba a Gaza? ¿Dónde está la presencia de la iglesia denunciando con fuerza en todas partes? Desde la cátedra, desde el ágora, desde la universidad, desde el colegio, diciéndole a los niños y a los jóvenes lo que está pasando y cuál es la actitud de un cristiano frente a esta situación. Si queremos la paz,
trabajamos por la justicia. Claudia también lo recordaba con fuerza, ¿no? Es la justicia lo que tenemos que buscar, porque la paz no es hagamos cositas de paz, es que la paz no se hace, es un fruto, repito, es un fruto. La paz se consigue si somos capaces de lograr la justicia. Y para eso tenemos que trabajar, como lo acabas de decir, Gustavo, es decir, no solamente la internalización por medio de la oración, de la reflexión, de la conversación, de la tertulia, etcétera, sino, a ver, nuestras manos, ¿qué hacen? Nuestras manos, ¿qué hacen? Entonces, yo pongo sobre la mesa también esa cuestión. Me parece que estamos bastante dormidos y eso puede terminar en un sueño y en un letargo profundo. Hasta aquí. Muchas gracias, Guillermo. Claudia. Sí, yo quisiera, estoy totalmente de acuerdo con el padre Guillermo en que nos falta profetismo, y yo le agregaría en que la humanidad de hoy es una humanidad muy frágil. Somos muy frágiles, nos rompemos fácilmente, ¿verdad? Unos a otros nos lastimamos, y esa fragilidad hace que nos cuidemos a nosotros mismos, que nos anquilosemos en nosotros mismos, y eso es lo que nos quita la posibilidad de ser osados en esa construcción, ¿verdad? En ese profetismo ardiente y arduo. Pero yo también estoy convencida que obviamente quisiéramos que la paz, ya la guerra terminara y listo, ¿cierto? Como que estuviéramos felices. Y el conflicto hace parte de nuestra realidad y naturaleza humana. La cuestión es cómo nos comportamos ante el conflicto. Nos defendemos nosotros mismos. Este es mi territorio, esto es, ¿no? Vamos a lo más pequeñito en nuestras casas, ¿no? Yo siempre digo, quien tiene el control de la tele tiene el poder en la sala. Por cosas tan sencillas, ¿verdad? Es que es ahí en lo cotidiano, es ahí en lo pequeño, en esos gestos pequeñitos. Padre Guillermo decía, ¿dónde está la iglesia en Gaza? ¿Dónde está todo esto? Yo decía, me estaba respondiendo, decía, está allá en los gestos pequeñitos, sencillitos, de quien se está entregando, de quien ante el dolor de su hermano es capaz de continuar presentando la noticia, llevando el agua, haciéndose presente, ¿verdad? O sea, sencillamente es desde ahí. Creo que esa es la gran apuesta. Y también creo que quienes tenemos de pronto opciones de vida consagrada desde el ministerio, nos falta mayor valentía. Ahí me uno también, mayor osadía, ¿no? Quizá el profetismo nos falta, nos acobardamos hoy fácilmente. Y bueno, habría que explorarlo mucho, pero por lanzar ideas también así como a vuelo de pájaro, ¿no? Muchas gracias. Pues como les comentaba en el chat, podemos escribir las preguntas, o si alguien quiere levantar la mano y hacerla de viva voz, muy invitados y muy acogidos para que también podamos dinamizar aún más la conversación. Preguntas o comentarios, ¿no? Sí. Adelante, Camilo. Bueno, ambos mencionaron el tema de la valentía. ¿Valentía para qué, puntualmente? Y bueno, me llama mucho la atención la frase de que con base en la fe pascual, el verdadero cristiano es el que estaba esperando la muerte en la cruz. Yo no sé si eso sea resignación o si nos puedes explicar un poco más sobre eso, padre Luis Guillermo. Por supuesto, aclaración. No era el que estaba esperando la muerte, sino el que vio después de la experiencia pascual, el que vio en la cruz la victoria. No es que estuvieran esperando la muerte de Jesús, no. De hecho, pues los discípulos inclusive, el mismo Pedro le dice a Jesús, no, que va, hombre, aquí todo bien, uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús mismo
narra el Nuevo Testamento en los sinópticos que escapó de la muerte varias veces. Es decir, no estaba listo todavía. No, no es que estuvieran esperando la muerte. No, miren que este es un asunto que se resuelve es con la retrospectiva. Es decir, les voy a poner un ejemplo claro. Nosotros avanzamos en la vida y creemos durante muchos años que un suceso de la infancia o de la adolescencia que nos haya marcado muy fuertemente, sea positiva o negativamente, fue el gran suceso y que ese suceso no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es la interpretación de ese evento. Entonces, por ejemplo, nosotros sanamos las heridas. ¿Qué es lo que hacemos precisamente en la vida espiritual? En la vida espiritual lo que hacemos es un recorrido de nuestra vida para sanar nuestra vida, porque nosotros no podemos ser agentes eclesiales heridos, porque no ayudamos, nos tenemos que sanar primero nosotros. Y entonces lo que cambia de ese evento, el evento sigue siendo el mismo, pero lo que cambia de ese evento es la comprensión de ese evento. En el caso de la cruz, es la comprensión de ese evento que sucedió. Nadie quería que lo mataran, y menos de esa manera. No, nadie quería, ni el mismo Jesús quería. Su última oración en el huerto es: si puedes, aparta de mí este cáliz, si puedes. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es una voluntad realmente total con ese Dios que lo ha movido, que lo ha inspirado toda su vida y que hasta el final lo sigue inspirando. Y aún en la cruz, según algunos testigos, o por lo menos los que escriben los evangelios, es Eli, Eli lema sabactani, que vamos a leer con fuerza el domingo y el viernes. ¿Por qué me has abandonado? Como un Jesús que no comprende ni siquiera por qué está ahí. No entiende, al final no entiende. Entonces, se trata, Camilo, sobre todo de la comprensión de ese evento. La fe pascual comprendida desde la cruz como una victoria a la cruz, pero no antes, sino después. Ok. Gracias por tu pregunta, que es muy buena. Muchas gracias, Camilo. Claudia, ¿también quiere decir algo al respecto u otra persona que también quiera participar? Démosle la palabra a otra persona. A ver, ¿quién se anima? Yo me animo a preguntarle a Gloria Liliana Franco. Ah, bueno. Estábamos pensando lo mismo, padre. Me van a preguntar a mí. No, yo me animo a preguntarle porque pues todos sabemos la participación de Gloria Liliana con tantas personas de todo el mundo. ¿Cómo sintió? Yo sé que ahí hubo un evento casi pascual. Ahí hubo un evento pascual, ciertamente, pero ahí también se notaron las heridas, las dificultades, los retos, los miedos. Ahí aparecieron todos, ¿no? En general, después de este tiempo también, que yo creo que has tenido tiempo para discernir, es decir, pasar por el sedazo, todo eso, ¿tú cómo sientes este ambiente de iglesia buscando entender la resurrección y el papel nuestro profético en este mundo? Te voy a responder con una vivencia de hoy. Esta mañana me invitaron aquí a una hora de aquí, a Zipaquirá, a la catedral, a un encuentro en la catedral de Zipaquirá. Y estaba llena la catedral de Zipaquirá. Sacerdotes, laicos, religiosos. Y después de la intervención que me habían pedido, levantó la mano, cuando en el momento de las preguntas, la primera persona que levantó la mano fue un hombre de la calle, un mendigo que estaba ahí. Y planteó una pregunta sobre la misericordia. ¿Cómo ser iglesia misericordia? Él constataba que la iglesia tenía muy debilitada esa dimensión.
y el sacerdote que estaba pues orientando ese espacio de preguntas le dio las gracias en público y nos dijo a todos que todos los que estábamos ahí debíamos escuchar. Yo sentí que la voz de ese hombre de la calle era voz de Dios. Y estar ahí en la diócesis de Zipaquirá es una experiencia similar a la que está ocurriendo en muchas diócesis de este país, algunas no, pero muchas sí. Y es que nos estamos dejando interpelar. Yo percibo que hay un deseo de dejarse interpelar por la voz del otro, por la voz del distinto. Sin embargo, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que nos falta profetismo, pero creo que nos falta más misericordia que profetismo. Creo que nos falta más incorporar el modo de Jesús, que nos llenamos a veces de teorías, de modos de proceder, de institucionalidad, y eso coarta esa posibilidad de que el Espíritu haga cosas nuevas entre nosotros. Creo que se van dando pasos, yo creo que se van dando pasos, pero como se han dado siempre, entre luces y sombras, entre continuidad, avance y retroceso. Hoy mismo, en el ambiente más teológico, hay como una constatación de una involución, por ejemplo, en ese capítulo 2 de la Lumen Gentium, ¿cierto? En esa conciencia de que somos pueblo de Dios, porque hay quienes no quieren abrazar esa realidad de que somos pueblo de Dios y hay quienes quieren seguir como situados en esa constatación de que hay determinadas jerarquías, incluso por voluntad divina. Y tenemos muchas posibilidades de conversión, y la opción por la paz es una de esas posibilidades de conversión que tenemos. Yo mientras los escuchaba recordaba una escena del sínodo. Estalló la guerra entre Rusia y Ucrania justo en la primera asamblea del sínodo en ese octubre. Y mientras la guerra estallaba, había estallado la guerra Israel y Palestina, pero estábamos en la guerra Ucrania-Rusia. Y mientras estábamos en guerra, en esa mesa del sínodo estaba una mujer joven, como de 25 años, que era la encargada de la pastoral juvenil en Rusia, y estaba una mujer ucraniana en la misma mesa, porque eso es lo que puede hacer la vida cristiana, porque la vida cristiana lo que puede hacer es la comunión, es la unidad, es el sean uno. Y precisamente en medio de ambientes tan fracturados como el nuestro, ambientes xenofóbicos, de polarización, de discriminación, como que el gran desafío es esa apuesta precisamente por la comunión. Entonces, cuando hablamos de profetismo, yo también pienso que el mayor profetismo es el de la unidad, el mayor profetismo es el de lo comunitario, el mayor profetismo es la apuesta por unos nuevos modos relacionales en los que podamos mirarnos en condición de hermanos. Entonces, ¿cómo vamos, Guillermo? Yo creo que vamos así, como el Espíritu intenta que vayamos, que intenta jalonar vida nueva y se topa con nuestras resistencias, con nuestros miedos, con nuestros apegos a las tradiciones, se topa con eso, pero también de vez en cuando se topa con una dosis de buena voluntad, con un hombre de la calle que nos recuerda quiénes somos y que estamos llamados a la misericordia. Se topa con un sacerdote bueno que dice que tenemos que escuchar también al que nos confronta. Se topa con esto, por ejemplo. Yo ahora estaba sintiendo tan lindo, es que esta sala es hermosa porque es que aquí estamos religiosos y laicos. Estamos las tres vocaciones, ministros ordenados, religiosos, laicos, y estamos haciendo una apuesta por la reflexión, por la interioridad, por la oración, por intentar hacer más nuestro el modo de Jesús, y eso es lo típicamente sinodal. Yo creo que nos falta profetismo, pero creo que tenemos que crecer más también en misericordia. Muchas gracias, Lili. ¿Alguien más? Bueno,
Bueno, ya son las 8:15 de la noche, prácticamente. Agradecerle a los invitados por su ponencia, de verdad que dan mucho que pensar, dan bastante elementos para efectivamente aterrizar en la vida cotidiana, en que todas esas expresiones, en fin de cuenta, de lo que conocemos del Evangelio, de este compartir mismo, nos anima y nos impulsa a transformarnos y a tener esa valentía, ¿verdad? Tú decías ahorita que nos falta más osadía, a amar, y lo que decía Liliana y a Claudia con el tener ese atrevimiento a cambiar con la misma ternura lo que está alrededor nuestro y ver que somos un signo de esperanza. Entonces, también a todos los que nos escucharon hoy, que estuvieron aquí presentes, animarlos a las comunidades a dar esos pasos que siempre tenemos ahí a la mano para transformar nuestros entornos en unos espacios cada vez más parecidos a lo que Dios quiere. Y también nuestras familias, nuestros lugares de trabajo y demás. Bueno, agradecer por tantos rostros amigos aquí conectados hoy. Es linda esta sumatoria también de personas desde distintas regiones del país, desde distintas congregaciones religiosas, pues caminando en esta certeza de que somos hermanos. Queremos invitarlos a dos espacios muy lindos. Uno, el 23 de abril, la CLAR va a hacer el lanzamiento de un libro en homenaje al Papa Francisco. Eso será a las 6 de la tarde. Todos nosotros somos iglesia que agradece esa bocanada de aire fresco que nos vino a través del Papa Francisco. Entonces, ojalá que podamos estar ahí acompañando a la CLAR en el lanzamiento de ese libro en homenaje al Papa Francisco. Y el 30 de abril estamos todos invitados a esta misma hora, a las 7 de la noche, a nuestra próxima tertulia del Instituto Montaigne, esta apuesta por el humanismo cristiano en la que caminamos juntos, religiosos, religiosas y laicos, convencidos de que lo que queremos hacer nuestro es el modo de Jesús. Que tengan muy buena noche, muchísimas gracias y de manera especial a Claudia y a Guillermo, estos dos grandes teólogos que nos han acompañado hoy, estos hermanos del corazón. Muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos un poco de lo que ustedes son, de sus intuiciones y sobre todo de esa experiencia profunda de Jesús que nos lanza a ser instrumentos de paz. Un abrazo a todos y muy buenas noches.